vamos a quedar en Salmos, pero vamos a conectarlo con esta historia. Entonces, porque están conectados, pero ahora me siento como que debería ser un mensaje también sobre la entrada triunfal de Cristo. Pero hoy vamos a quedarnos en Salmos y les voy a dar el comercial la semana que viene también, pero en las semanas que viene vamos a estar en el 22, que está incluso más conectado quizás a la historia de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También quiero anunciar, antes de que se me olvide, porque a mí se me olvidan las cosas, tendremos la Cena del Señor, entonces para que estén listos, la Cena del Señor de hoy en 8. Y 8 días después, el domingo después, vamos a tener nuestro taller de eclesía también, entonces no se pierdan eso, pero para que más o menos sepamos. Pero hoy vamos a mirar a través del Salmo 16, pero hay una razón por la que quiero que miremos hoy este Salmo. Hay tres cosas que para mí, vamos a verlo como quizás los puntos centrales de este pasaje mientras lo leemos. Y yo lo que veo es que vemos protección, presencia y promesa del Señor. Voy a repetir eso. Vemos la protección del Señor, vemos la presencia del Señor y vemos la promesa del Señor. Cuando estudiábamos el libro de Lucas, se me quedó clavado este pensamiento cuando lo estudiaba. Hay un versículo en Lucas capítulo 9, versículo 51, dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Eso se refiere al tiempo en el cual Jesús había estado haciendo su ministerio, había estado en Galilea, en otras zonas, pero llega un momento y Lucas hace esa nota de que es la idea de que Jesús torna sus ojos hacia Jerusalén. Jesús fija su mirada en su destino, en el lugar que va a ir. Claro, entendemos que Cristo tiene un entendimiento claro de cuál es su misión. Un entendimiento claro de cuál es su llamado. Un entendimiento claro de lo que significa ir a Jerusalén. En estos días estamos pensando en eso, en el resultado de que Jesús finalmente llegara a Jerusalén en la fecha que había sido establecida. Que Dios había preparado para ese día, para esa fecha, para ese año, para que por fin llegara el verdadero Cordero Pascual, para que nosotros recibiéramos la salvación acerca de Cristo. Pero tiempo antes, fíjese, Lucas capítulo 9, eso es más que antes que la mitad del libro. Ya Jesús fija su mirada en esa dirección y empieza a hacer como un zigzag, yendo a diferentes lugares, pero va de camino a Jerusalén. Y lo que hoy celebramos con estos ramos es la llegada. El momento ha llegado. Ya no va camino a Jerusalén, está en Jerusalén. Y mi pregunta para mí sería, siendo Jesús omnisciente en entender lo que significa y entender mejor que nadie su destino, lo que se le ha preparado, el plan perfecto que Dios, el Padre, tiene para él y lo que va a conllevar, ¿cómo es que él no sigue haciendo zigzags y quizás se aleja de Jerusalén? ¿Cómo puede él estar en ese lugar y entrar de la manera triunfante en la cual entra? Porque aunque todos están adorando y están alabando y quizás hay como una especie de éxtasis, yo creo que algunos entienden hasta cierto punto, otros quizás no entienden y definitivamente la mayoría no tienen idea de lo que está a punto de pasar. Jesús sí. Jesús tiene muy claro lo que está a punto de pasar. Él sabe lo que pasará en algunos días, cuando será torturado, cuando será golpeado y cuando será llevado a la cruz. Y yo creo que las palabras que vemos en este salmo muestran algunos de los elementos que hacen posible que, al igual que el salmista, el Señor Jesucristo entendía la protección que estaba en el Señor, la presencia que tenía y la promesa. Una promesa que, si era cumplida para él, haría posible todas las promesas que nosotros hemos recibido. Entonces, con eso en mente, vamos a ver cuáles son quizás las cosas que están en el corazón y la mente del salmista,
¿Qué está pasando? David en este caso está pasando por dificultades y las cosas que se le presentan y cómo es que él abarca la vida. Al igual, cómo es que Jesús puede confrontar la realidad en la que vive. Y voy a saltarme hasta el final. Pensemos nosotros, cómo nosotros podemos confrontar la vida y las cosas que vienen en ella. Recordemos que hay protección, presencia y promesas del Señor. Primero empezamos con la protección del Señor en Salmo 16, versículo 1 y 2 dice, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Esa primera declaración, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Creo que es algo que podemos ver recurrentemente en la vida de David, en el cual él siempre hemos visto bastantes salmos ya donde él está clamando, Señor, ayúdame, sálvame, protégeme, tú eres mi seguridad. Y sabemos si miramos a la vida de Jesús que esa es la manera en la que él vivía. Él estaba buscando continuamente la voluntad del Padre y confiando en él, pasando este tiempo con él. Pero también ese manténme a salvo, oh Dios, creo que quizás es como un eco de lo que vamos a ver al final, cuando él hable sobre su cuerpo y cómo las cosas van a ocurrir. Pero versículo 2 dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño. ¿Qué declaración? ¿Qué declaración? Yo leo esas palabras y digo, Jonathan, cuando lees eso, ¿puedes hacer lo tuyo? Porque recuerden, estamos en la serie de orando los salmos, ¿no? Y bastante ustedes se han conectado los jueves y han participado en la dinámica en la cual los jueves leemos otra vez el salmo y sección por sección estamos orando juntos el salmo. Y cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Recuerda, la dinámica es que yo agarro esas palabras y las aplico a mi vida. Y mi pregunta sería, le dije al Señor, tú eres mi dueño. ¿Ese es el latir de mi corazón? ¿Es la realidad que está en mi mente y mi corazón? ¿Es lo que mi voluntad entiende? El salmista está diciendo, lo declara claramente, tú eres mi dueño. Yo soy posesión tuya. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene para su vida? ¿Qué implicaciones tiene para mi vida? Puedo empezar a pensar en bastantes. Puedo empezar a pensar en lo que Dios está haciendo en mi vida. Quizás en las maneras en las que me está guiando de cierta manera. Yo quizás estoy como arrastrando un poco la pierna, no quiero ir en esa dirección. O quizás puedo pensar en las cosas en las que me está desafiando. Puedo pensar acerca de esta semana en mi estudio y mi lectura y las cosas que quizás convicción que está en mi corazón, donde entiendo que el Señor está enseñándome cosas que necesitan cambiar o cosas en las que necesito quizás pasar más tiempo. Pero sé que hay quizás una indecisión. Y cuando leo esto, y si es verdad, necesito decir, Señor, si tú lo mandas, yo lo obedezco. Pero sigue este versículo diciendo, todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿A alguien se le viene a la mente algún pasaje en el Nuevo Testamento que habla un poco de esto? Hay más de uno, pero hay uno. ¿Cuál está pensando usted? Santiago 1, el primer verso, dice todo buena de todo perfecto. ¿Qué es? ¿Pegó? Buenísimo. Es Santiago 1:17, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de ¿quién? De Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Hay un par de cosas muy importantes aquí. La declaración inicial es la clara que todo lo que tenemos que es bueno viene de parte de Dios, pero no dice solamente Dios, ¿cierto? Recuerden, necesitamos leer la palabra de Dios con atención. Solamente dice las cosas buenas vienen de Dios, nuestro Padre. ¿A quién está hablando eso? A los que somos sus hijos. Eso aplica a nosotros. Entonces necesitamos entender que los que somos suyos
su posesión, también podemos aplicar esa realidad de que las cosas buenas vienen de Él, de que Él es el creador de todas las luces en los cielos. Cuando hablamos de las luces en los cielos, ¿qué estamos hablando? El sol, la luna, las estrellas. Yo no sé usted, pero a mí me gusta construir cosas. Las cosas que yo he construido se ven así. No están a miles de años luz. No son miles de veces más grandes que este planeta. No tienen su propia energía termonuclear como las estrellas. Yo puedo hacer una caja. Dios, mi Padre, creó las estrellas. Y de Él es el cual emana todas las cosas buenas. Aleluya. Es en Él en que he puesto mi confianza. Es en Él en cual David, en su dificultad, pone su confianza. Y creo firmemente que cuando Jesús llega al umbral de Jerusalén, entendiendo lo que viene, ahí es donde Él está poniendo su confianza. El mejor que nadie sabe la naturaleza de Dios porque Él lo es. Nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Versículo 3 dice, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. ¿De quién está hablando el salmista aquí? Porque está hablando de aquellos que están buscando servir al Señor. Está hablando de sus hermanos y sus hermanas. Está hablando de aquellos que aman a Dios. Creo que nos está enseñando algo que debería ser una realidad en nuestra vida, debería ser una realidad en mi vida. No es que yo no tenga ninguna relación o no sea amigo con un vecino o no tenga amigos que no son creyentes, pero las personas en las cuales yo debería encontrar mi deleite son las personas que están afirmando la misma cosa que afirmo yo, los cuales son partícipes de esas cosas buenas. Y lo que están compartiendo es eso. Las personas que están persiguiendo la misma meta. Las personas que unificadamente están caminando. Esto me hace pensar en la realidad de nuestra iglesia. El grupo de personas que nos congregamos aquí, esta congregación, formada por personas que tienen un corazón igual, que han sido transformados por el mismo Cristo, han sido bautizados por el mismo Espíritu, son parte del mismo cuerpo, tienen el mismo Padre, el mismo Salvador, tienen la misma meta. Nuestros ojos estamos, aunque estamos en las mismas luchas y a veces queremos distraernos, entendemos a Pablo cuando dice que fijo la mirada a la meta. Entendemos que estamos intentando quitar las cosas que pesan para que podamos correr mejor la carrera en la misma dirección juntos. Y entiendan que cuando estamos haciendo algo así, alguien que me diga, la vida cristiana fiel, la que se asemeja a esta santificación que está ocurriendo en la vida de un creyente, es fácil. Alguien me dice, no, para mí es como, es puro relax, es como estar en una vaca. Uno se tira ahí al río y se va. Hay disciplina, hay dificultad, hay traspiés, hay desacuerdos, hay dificultades. Pero si algo es difícil, si yo necesito mover un objeto pesado, alguien que me diga, ¿qué es más fácil? ¿Si lo hago yo solo o si lo hacemos todos los que estamos en esta habitación? Obvio, fácil, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno sería que mi corazón dijera que los justos de la tierra son mis verdaderos héroes? Son las personas que amo, ellos son mi deleite, son las personas a las que yo admiro. Esto no está suprimiendo que Cristo y que Dios es nuestra máxima meta. Está simplemente hablando del hecho de que si voy a admirar a alguien, rápidamente alguien dígame cuál es el mejor jugador de fútbol hoy por hoy. Dígalo sin miedo.
Messi. Yo sabía que había gente confundida en esta habitación. Pero, fútbol de verdad. Fútbol de verdad. No. ¿Qué? Messi. ¿Qué? Todo el mundo quiere estar confundido. Está bien. No pasa nada. No, esos son pretextos míos. Y podemos ver un partido. Y yo he visto, por mucho que no me gusta el equipo en el que antes era Messi, ahora ya no me importa tanto, pero antes sí. Cuando era Barça ya era o sea, es como, pero bueno. Sí, está Cristiano, está Ronaldo a la par, ese sí era bueno, ¿no? Yo recuerdo de chiquillo, cuando uno es joven y más impresionable quizás, yo recuerdo haber visto a Maradona jugar. Y eso era, si era un bicho, o sea, eso era como una máquina, no sé, medía menos que yo, si eso es posible, así un tanque, y el hombre movía la bola de una manera que no era natural. Y los años he visto gente así, y uno puede admirar, wow, wow. Recuerdo de joven ver a Roberto Carlos hacer las cosas con la bola que no eran físicamente posibles, meter goles donde no era posible. Wow. Veamos ese gol otra vez. Wow. Podemos admirar las cosas físicas que las personas hacen aún en el fútbol americano. Cómo es que pudo tirar esa bola y ese otro compañero estaba exactamente en el lugar y la agarró de una mano volando de lado, haciendo cosas que parecen que no son humanas. Puedo admirarlo. Pero si me permite, me usar la palabra, eso es una cochinada. Eso no vale nada. Sobre todo cuando nuestra meta es Jesucristo. Pero si hay alguien en este mundo al cual merezca admirar, están mis hermanos y mis hermanas. Amén. Los cuales aman a Cristo, los cuales están viviendo la vida a la cual yo también he sido llamado, los cuales me animan, personas que a través de mi vida he podido decir, Señor, yo sé que ese hermano no es perfecto, pero Dios, quisiera yo reflejar a Cristo como Él lo hace. Y me animan. Ahora, blíndense, hermanos. Ese hermano, esa hermana va a fallar. Usted no ha fallado. Pero podemos ser animados. Pablo nos dice que. ¿Alguien recuerda lo que él dice cuando anima a que lo sigan? Sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Palabras fuertes, ¿no? Decir, qué miedo decir eso, ¿no? Pero les digo, como un creyente, ese debería ser nuestro llamado, de vivir tal manera que demos un reflejo de Cristo, el cual la gente ve, incluso puede seguir. Y hermanos, eso es uno de los factores tan importantes de la iglesia. Uno de los valores, cuando estamos entre creyentes, cuando estamos entre nuestros hermanos, encontramos compañerismo, encontramos instrucción, encontramos, ojalá, rendición de cuentas, exhortación, recibimos confort. Tenemos personas que están orando por nosotros, con nosotros, acompañándonos. Recibimos amor y acompañamiento. Yo creo que hasta cierto punto, cuando David está escribiendo esto sobre ellos, son mi deleite. Creo que eso es a lo que se refiere. Es que hay un grupo de personas que tienen un amor como el que él tiene, y esas son las personas con las que él quiere estar. Esas son las personas con las que él quiere pasar tiempo, porque son las personas que juntos están caminando en la misma dirección y se están ayudando. Ojalá podamos simplemente entender el valor de lo que tenemos entre los hermanos y que el Señor lo use para su gloria. Versículo 4, él dice, a quienes andan detrás de otros dioses, se les multiplican los problemas. ¿Ve la diferencia? El necio se aleja de Dios y encuentra tristeza. El sabio está buscando a Dios, pero el necio se aleja de Dios. ¿Y qué encuentra? Tristeza. Dice, a quienes andan detrás de otros dioses, se les multiplican los problemas. Ojo, hagan mate. Si tienen un problema y se les suma otro, eso es malo, ¿no? Estamos sumando. Nadie quiere eso. Yo cuando tengo un problema, lo último que quiero es tener otro problema.
Pero aquí no estamos hablando de sumar, estamos hablando de multiplicar. O sea, se reproducen como una enfermedad que está en nuestro cuerpo y quiere adueñarse. Él dice, quienes andan detrás de otros dioses, se les multiplican los problemas. Él dice, el salmista aquí dice, no participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. David está diciendo, voy a rechazar esa manera de vivir. Yo no voy a participar y no sabemos exactamente a lo que se refiere porque sabemos que rodeando Israel, incluso dentro de Israel, había todo tipo de adoración pagana, el cual involucraba todo tipo de sacrificios y todo tipo de actos. Entonces, podría ser literalmente que está diciendo, yo no voy a beber sangre de un sacrificio, pero también puede ser decir, no voy a participar en la derramación inocente de sangre. Yo no seré partícipe de esas cosas que están adorando a otro Dios. ¿Recuerdan lo que dije hace un momentito que es una cochinada? ¿Recuerdan? Hermanos, ustedes saben que eso es un Dios en este mundo. No se sientan mal porque quieren ver el Saprissa jugar, está bien, no pasa nada. Si está en el lugar correcto. Recuerden, me voy a meter con mi hijo porque no está hoy, está en un campamento. Este año pasado se volvió loco con el fútbol americano. ¿Todo bien? Mientras esté bien. Que eso no me robe y en eso meta lo que usted quiera. Hermanas, no solamente es el fútbol. Puede ser un montón de cosas. No voy a decir cosas, pero usted sabe. Ya se le metió la cabeza. Usted sabe lo que podría reemplazar eso. Cada uno de nosotros. A algunos no nos gusta ver fútbol, pero nos gusta otras cosas. Cosas que de por sí no son malas, pero recordamos, son una cochinada a la luz de la eternidad, a la luz de nuestro glorioso Señor Jesucristo, a la luz del valor de tener una relación y pasar tiempo con nuestro Dios y con nuestros hermanos. Que nada se convierta jamás en una adoración de otro Dios en mi vida. Que nuestra vida esté continuamente, porque a veces nuestra mirada quiere verse para otro lado, pero que continuamente el Espíritu nos ayude y nuestra búsqueda de que nosotros nos sometamos a la palabra y busquemos recalibrar nuestra mirada en la dirección en la que debemos estar yendo. El necio se aleja de Dios. ¿Y qué encuentra? Encuentra tristeza. Matthew Henry. Sé que aquí hay un par de personas que me han mencionado a Matthew Henry, les gusta leerlo. Él dice, los que multiplican los dioses, se multiplican el dolor a sí mismos. Porque cualquiera que piensa que un Dios es demasiado pequeño, ahí está el problema, ¿no? Con uno no hay suficiente, ¿no? Este no da. Pero quizás cuando pensamos así, no estamos pensando como hablé hace un momentito, cuando hablé de las estrellas, ¿no? Que Jehová es suficiente. Lo es. Dice que piensan que Dios es demasiado pequeño. Voy a meter cuña, sorry, aquí hace rato que no tengo problemas. Hermanos, el famoso Diosito. Ustedes saben que yo he dicho, me permito desde el púlpito meterme con una cosa aquí, en Costa Rica, y es esa, el Diosito. Diosito no existe, por lo menos el mío no. Ahora, entiéndame, mi corazón quiere hacerlo. Para que quepa mi bolsa. ¿Sí o no? A mi medida, que yo pueda controlarlo, que yo pueda dominarlo, pero no puedo. Jehová, Yahweh, es un Dios indomable, creador del universo, el único que puede levantar al muerto de la vida, de pasar de la muerte a la vida, el único que puede vencer el pecado. Es un Dios guerrero, el león de Judá. Y aún así, el león de Judá fue el cordero de la Pascua, el cual cerró su boca. Y esa es verdadera fuerza. Eso es verdadero poder, cuando el poder está puesto a disposición de los que amamos.
para la voluntad de Dios. Entonces, cualquiera que piensa que un Dios es demasiado pequeño, encontrará dos de más, y sin embargo, cientos no son suficientes. Tristemente, eso me hace pensar en algunas creencias en el mundo, en el cual hay cientos y miles, porque no son suficientes. Solo hay un Dios que es suficiente. Cantamos a veces en esta iglesia una canción que dice, Jesucristo basta. Él es suficiente. Ese es lo único que necesitamos. Entonces, en este pensamiento, y estamos viendo cómo hay protección de parte del Señor y cómo hay provisión de parte del Señor. Podemos entender cómo David puede encontrar paz en este momento y también cómo el Señor Jesucristo podría seguir adelante sabiendo lo que se viene. En la provisión del Señor vemos también que el Señor es nuestro sostén, Él nos sostiene, Él es el que el que nos hace posible que estemos de pie. Dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Piensa en esas palabras. Señor, solo tú eres quien, mi herencia. Y es interesante porque a veces creo que pensamos en términos de porque soy de Dios, tengo una herencia, declaración cierta, pero a veces como que pensamos en qué es lo que voy a recibir, ¿no? Porque como hombres y mujeres humanos entendemos que las herencias significa, bueno, pueden ser cosas malas también, pero a veces no le damos cosas buenas, pero la idea de la herencia típicamente nos lleva a una reunión en la cual se habla de lo que la persona que amábamos dejó atrás, ¿no? ¿Y qué tocó? Entonces, como soy hijo del Dios Altísimo y el Señor fue a preparar moradas, tengo una morada en el cielo, tengo promesas, voy a estar en esa heredad, pero ¿qué es la herencia? Según esa primera línea en ese versículo. Dios mismo. Y que eso pueda empapar nuestro corazón durante un momentito y que podamos entender que eso es suficiente. Mi papá, no sé ni cómo traducir esto, porque la declaración es to boot, que es una declaración rara en inglés, pero bueno. Pero sería como decir, como si fuera poco. Mi papá habla a veces de la próxima vida. Y él dice, Jonathan, estaré con Cristo. Y si eso fuera poco, habrá otras cosas. Pero eso es como, qué bien. ¿Por qué? Porque Señor, solo tú eres mi herencia. Eres mi copa de bendición. ¿De dónde recibo la bendición? Y no es de que, no es que Él me está dando algo como bendición, entender que Él es la bendición. Y cuando eso cambia en mi mente, transforma el valor de las cosas y cambia la manera en la que yo pienso, cambia la manera en la que actúo, cambia la manera en la que amo, en la que hablo, en la que hago todo lo que hago. Él dice, tú proteges todo lo que me pertenece. Yo simplemente aplicar ahí fácilmente para mí es que eh, seguramente ustedes nunca se han preocupado de un tema físico en la vida o de las situaciones, ¿no? Pero yo sé lo fácil que es a veces que las cosas vayan bien, 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 de repente no van bien y es como, oh. Y a veces me cuesta aplicar este pensamiento que si Señor, tú eres mi herencia, tú eres mi promesa, tú eres mi bendición, entonces ¿cómo voy a no confiar en que tú vas a resolver de la mejor manera lo que está pasando? Sigue siendo ahí cuando hablamos del Señor como nuestro sostén, dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa, mi bendición, tú proteges todo lo que me pertenece, vea Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me encanta ese pasaje porque nos ayuda a recordar que hay cosas más importantes que esas cosas que puedo sentir, las cosas que puedo ver, las cosas que entiendo mejor.
las cosas que a veces apremian mi corazón, que dominan mis pensamientos. Y voy a decir esto de antemano porque estamos hablando, a punto de hablar de ello. Las cosas que tengo en mi corazón cuando me acuesto, las cosas que están en mi mente y corazón cuando me despierto, ¿no? Qué fácil es que a veces esas cosas como que esas preocupaciones empiecen, pero cuando entiendo que no es solo de pan, Jonathan, por muy rico que sea el pan, me gusta el pan. Y la palabra de Dios dice que el pan es bueno, entonces es algo bueno. Pero hay más, hay cosas más importantes y no solamente de eso voy a vivir, sino que empieza con mi Señor. Él dice, la tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Aquí hace un eco atrás para el pensamiento de cuando ellos tomaron la tierra prometida y cuando en algunas traducciones quizás usted conozca las cuerdas, me cayeron en lugares agradables, está hablando lo mismo, esas cuerdas que como de demarcación, cuando pensamos en, ok, ¿qué es el terreno? Vamos a ver el terreno, ok, alguien le ha dicho, vamos a ver, tengo un terreno aquí, ¿qué? Hay líneas, ¿no? O le dice, va hasta ese árbol de ahí atrás y luego para esa piedra a la par del banano, no, es que el banano se cayó, entonces ahí esos son, él está diciendo, esa heredad que se marcó cuando ellos cruzaron el río Jordán y Dios empezó a darle a las tribus su terreno y empezaron a decir, ok, esta tribu va a estar aquí y esta familia va a estar aquí y esta familia más reducida va a estar aquí. Y él dice, como eso fue bueno. Yo puedo pensar quizás donde se crió con su papá, Jesse. ¿Se dice así en español? Jesse. Jesse. No, Isaí. Isaí. Ahí sí se me salió el gringo. No me acordaba. Sus hermanos, la tierra en la cual se criaron, la tierra en la cual había quizás cuidado y se había formado con sus ovejas. Decir, ay, qué bonito eso que Dios había dado, Dios había provisto. Pero pensemos en esa imagen, pensemos en lo que está oyendo el primer oyente en este momento. Está diciendo, está recordando la bendición que Dios había dado a un pueblo que años antes había sido, ¿qué? Esclavos, que no podían tener pertenencia. Eran pertenencia, mucho menos tenían pertenencia. Y Dios les había traído un lugar, les había dado victoria y había dicho, ¿qué? Ese cuadrito es suyo, este cuadrito es suyo, este cuadrito es suyo. Y eso es lo suyo. Y decían, gloria a Dios. Y David entiende que Dios es bueno y provee las cosas buenas, porque todo lo bueno viene de él. Y pienso en el Señor Jesucristo en ese momento, entrando en este tiempo y sabiendo que la voluntad y las cosas buenas vienen del Padre. El mismo Padre que le ha mandado al mundo para que él muera en la cruz. Pero él puede entender que esto es bueno, que todas las cosas, ¿qué? ¿Para quiénes? Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. 7 dice, bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Él presenta al Señor como su guía. Él presenta al Señor como la cosa que está dirigiendo sus pasos. El salmista, y yo creo que obviamente vemos lo mismo en la vida del Señor Jesucristo, en el cual Él está caminando el camino que el Padre ha puesto para Él. Dice, yo hago las cosas que el Padre me dice que haga. Bendeciré al Señor quien me guía. Y aún de noche mi corazón me enseña. Mencioné esto hace un momentito. Qué tan fácil es a veces que yo me acueste y cuando intento cerrar los ojos, estar apremiado, estar molesto, estar preocupado por las cosas que están en mi corazón. Pero la imagen que estamos viendo aquí es alguien que ha estado buscando continuamente al Señor y cuando se acuesta y cierra los ojos está pensando en Cristo. Está pensando en su Señor. Está pensando en las palabras de la Biblia. Está dándole vuelta quizás a ese pasaje que estaba meditando durante todo el día. Y lo increíble de eso es que se acuesta en paz. Y por experiencia les puedo decir que cuando mi corazón está ahí, me levanto y pienso en eso en la mañana también. Ojalá nuestro pensamiento, entender
que estamos en la presencia del Señor nos lleve a estar meditando en Él y confiando en Él de tal manera que cuando me acuesto, cierro mis ojos y simplemente, incluso en mi descansar, de mi corazón brota la verdad que haya sido atesorada. Porque de mi corazón pueden brotar muchas cosas, pero cuando atesoro la palabra de Dios, puede brotar como un manantial y puedo entender y me enseña, me guía, me ayuda. Isaías 9:6 dice, y se le llamará, conocemos ese pasaje, que ¿qué? Su nombre, ¿qué? Admirable consejero. Entendemos esa calidad. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da, ¿qué? Sabiduría. Y de su boca viene, ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Sabemos que Él es la fuente. Es la bendición de tener un Dios que nos va a guiar y el cual va a poner eso en nuestro corazón hasta de tal manera que cuando vivimos en ello va a emanar. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Puedo pensar en muchos casos en la vida de David donde él ocupaba esa paz, el no ser sacudido, el recordar que Dios está a su lado. Quizás no puedo pensar en un momento en el cual hubiera sido más crucial para nuestro Señor Jesucristo tener esto claro. El momento de tomar esos últimos pasos, de ser fiel a la misión a la que el Padre le había mandado. ¿Y qué de usted? ¿Y qué de mí? ¿Usted necesita algo que lo afirme? ¿Algo que le ayude a no tambalearse? El conocimiento, este conocimiento, esta guía, esta realidad nos ayuda a entender que el Señor siempre está con nosotros, no nos abandona. Y por ende podemos estar firmes y no ser sacudidos. ¿Por qué? ¿Estás solo? ¿Estás sola? Mi pregunta es, ¿nuestro corazón sabe eso? Ojalá sí, porque el Señor puede darnos la verdad, puede aconsejarnos, podemos leer la palabra de Dios, pero necesitamos entender eso, creer eso para tener ese confort. Versículo 9 y 10 dicen, con corazón o con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Ven, traes, pongamos atención, con razón. Eso está hablando por estas realidades que estamos viendo. Con razón, mi corazón está contento. Hay alegría. Y mi cuerpo descansa seguro. Ven otra vez esa imagen que es recurrente en la cual estamos descansando. Y creo que aquí todos, sobre todo como ya sacamos a los niños, todos aquí tenemos edad para haber tenido una noche en la que estamos dando vueltas. Y lo último que hacemos es descansar tranquilos. Pero el salmista está diciendo aquí, y mi corazón está contento, yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, cierro los ojos y paso directo. ¿Por qué? Porque estoy en paz, estoy tranquilo. Y aquí una declaración bastante teológica. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Quizás una declaración aquí, quizás en la que vemos apuntando de manera más directa a Cristo, porque está hablando, y lo oí ahora, de la resurrección. Y es interesante, porque aquí vemos las palabras del salmista teniendo la esperanza de que hay una resurrección. Pero necesitamos recordar, hasta donde sabemos, dónde están los huesos de David. Y estarán. De ahí no sé, ya polvito por lo menos. Da polvo.
Del polvo vinimos y a polvo vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede aclarar esto? Bueno, la primera línea creo que es una esperanza obvia de Cristo, pero la segunda es una profecía. ¿Quién es el que hizo eso, el que cumplió esa última línea? Jesucristo resucitó. Nuestro Señor Jesucristo. El Padre no permitió que su santo se pudriera en la tumba. Pero qué bonito pensar en esta realidad de que inicialmente esto fue cumplido por Cristo, pero últimamente, al final, será experimentado por David. David va a experimentar eso. ¿David va a estar solo? No. ¿Quién más? Nosotros. ¿Quién se apunta? Esa es nuestra esperanza, ¿no? Y entendemos, a veces pensamos, bueno, y yo lo sé, yo pienso eso, digo, bueno, ¿hasta qué punto entendían en ese tiempo? Y entendemos, tenemos mucha más revelación después que esto. Puntos más finos fueron definidos, entendimos más. Pero podemos ir a Job, un libro que definimos como posiblemente el más viejo, el primero en ser escrito, y en el capítulo 19, versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive, y el final, ¿qué? Se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel y aún mi carne, ¿qué? Veré a Dios. Y cuando yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán, y no los de otro. Es una declaración bastante clara de la vida después, y vamos a estar en la presencia del Señor, y yo creo que aquí está muy claramente hablando de una resurrección. Mis ojos, no otros ojos, no de otra persona, yo voy. Ahora, joven entiende, muy ridículo, sorry. Va a pasar tiempo, pero Dios de ese polvo va a traer vida otra vez. En Hechos, capítulo 13, dos pasajes, para mí este pasaje, las palabras me encantan, dice, por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Vea que el apóstol está apuntando a la declaración y está conectando este salmo con la realidad de Cristo. Dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, ¿qué? Durmió. ¿Alguien me puede decir otra palabra para durmió? Murió, ¿ok? Entonces, la Biblia muchas veces habla de eso y durmieron. Bueno, murieron. Y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, ¿ok? Entonces, aquí si había alguna pregunta de que algo raro pasó, de que se lo llevaron, de que Dios se lo llevó, no, él se pudrió. Él pasó el proceso natural que ocurre cuando los hermanos y las hermanas duermen. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. ¿De quién está hablando? Jesucristo, el cual en este domingo celebramos que está a punto de ir hacia la cruz. Hay una esperanza detrás de esa cruz. Hay sufrimiento por frente, pero también hay gloria. Y no solamente para Él, no solamente para el Padre, sino para aquellos que ponen su fe y esperanza en Él. Que dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él, mayúscula, les ha anunciado el perdón de los pecados. Por causa de Cristo hay la oferta de salvación. Es posible el perdón de pecados. Hermanos, no olvidemos, todos los que escuchan hoy, que no hay paso ante el Padre con pecado. El pecado tiene que ser removido. Y hemos hablado antes y lo seguiremos hablando. No hay nadie que pueda hacer eso. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, dice la nueva traducción mundial. Nadie. Nadie puede hacerlo. Solamente a través de Cristo. De eso se trata esta semana. De que Cristo consumió y consumó lo que nosotros no podíamos hacer. Dice, hay perdón de pecados, 39 dice, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Y el recordatorio de que la ley de Moisés no podíamos cumplirla.
por medio de Él, de Jesucristo. Todo aquel que cree que es justificado. No nos perdamos, no olvidemos lo que recuerda eso. Eso significa, soy culpable, tengo culpa, voy a estar ante el juez. Y si estoy ante el juez así, con culpa, ¿qué soy? Culpable. ¿Y qué merece el culpable? Muerte, castigo, condenación. Pero ¿qué me dice un pasaje? Que no hay condenación para quienes. Los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo recibo su justicia. Y esa es la gloriosa palabra que usamos, justificación. Haber pasado de aquí, quien yo era y quien no podía dejar de ser, a ser quien solamente Dios me podía ser. Espero que usted haya puesto su esperanza en eso. Espero que esa sea la esperanza de su justificación. Y como resultado, diría mi papá, to put, como dijimos, para agregarle, vamos a ser levantados nosotros también un día. Tenemos la esperanza de la resurrección, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí acaba el pasaje. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Qué esperanza? Esperanza de que hay cosas que no podemos evitar en la vida. La esperanza de que por el pecado la muerte entró en el mundo. Pero para aquellos que ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, podemos decir, me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. Cara a cara. Y el placer de vivir contigo para siempre. Que eso sea nuestra esperanza. Hermanos, David, al igual que nuestro Señor Jesús, vieron plenamente con el conocimiento de que había protección, presencia y promesa del Señor. Y las dos preguntas que tengo yo hoy simplemente es, ¿confía en la bondad de su camino? Hermanos, estoy diciendo esa pregunta a la luz de lo que sabemos que lo que esto anuncia. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba caminando la bondad del camino del Padre que le llevaba a la cruz. Estoy confiando, confío en la bondad de su camino, confío en la heredad, la herencia que me ha dado, voy a beber de esa copa. Porque recordemos que a veces para nuestro Señor Jesucristo beber de esa copa fue ¿qué? Amargo. Pero Él es suficiente. La promesa de que Él es mi herencia es suficiente para mí. Ojalá podamos meditar sobre eso. Y que Él sí sea suficiente para nosotros. Les invito a ponernos de pie. Padre Celestial, te doy gracias por ese día, Señor. Te pido, Señor, que hayas bendecido a los muchachos en la clase, Señor. Te pido, Señor, que trabajes en nuestro corazón. Dios, vivimos en el mundo en el cual tú caminaste hace 2000 años, Señor. Tú entiendes claramente la realidad de eso. Entonces, pero no caminamos en oscuridad gracias a ti, sino que tenemos, Señor, acceso al Padre. Tenemos salvación, justificación, perdón. Hemos pasado de la muerte a la vida, Señor. Y tenemos la promesa de la vida eterna, que aunque adelante nosotros, Señor, tengamos que pasar por ese umbral, Señor, de la muerte, ese reloj va a marcar los segundos y los minutos y la hora, pero en algún momento ese despertador va a sonar. Dios, si vas a levantar nuestras vidas, Señor, y estaremos cara a cara ante ti, Señor. ¿Harías la obra en mi corazón para que yo pueda vivir mi vida de esa manera y enfrentar ese día en el cual termine esta vida, Señor, a la luz de la eternidad? Ayúdame a ser una bendición
para mi esposa. Ayúdame a ser una bendición para mis hijos. Ayúdame a ser una bendición para mis hermanos. Dios, ayúdame a vivir esa vida en la cual los que me rodean digan, es una bendición estar con Él. Dios, ¿harías eso en nuestros corazones? Hoy, Señor, venimos a ti, dándote gracias por la resurrección. Empezando por las primicias. Por la resurrección más importante, Señor, la que sella la veracidad del Evangelio. Dios, sin la cual nosotros somos míseros, pero con la cual nosotros somos redimidos. Dios, te doy gracias, no solo por la cruz, sino por la tumba vacía. Ayúdanos esta semana a tener eso en nuestros corazones mientras pensamos de nuevo en lo que has hecho por nosotros, lo que hiciste y lo que sigues haciendo y siempre harás. Señor Jesús, tú eres suficiente. Damos gracias por eso, en nombre de Jesús. Amén.